Hola amiga, ¿qué haces? Hola, nada. Es que me estaba imaginando cómo presentaríamos el programa si se hubiera hecho el descubrimiento matemático que más quisiéramos que ocurriera. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de uno de los avances más importantes que ha hecho la ciencia en el último siglo. Y por lo que puedo ver, tú ya hiciste uso de ese adelanto. Pues es la moda en el 2120, amiga. Fue a dar un rol, allá todo está súper chido. Mira, te traje un regalito, ¿eh? Se lava sola. Ay, pero qué chiste. La fórmula para viajar en el tiempo. Eso ya cualquiera se la aprendió desde la primaria. Pero lo que cuenta es el detalle, pues. Y el día de hoy vamos a hablar de la tecnología genómica, que ha permitido traer animales extintos de vuelta a la vida y las matemáticas detrás de esta tecnología. Compañera, veo que has traído tu mascota. Sí, este es Dino, mi tiranosaurio bebé. Saluda Ernesto, Dino. ¡Ay, chiquito bonito! Soñar en lo que la tecnología nos depara es muy bonito, sobre todo teniendo en cuenta que mucho de lo que en el pasado se concebía como imposible, ahora es cosa de todos los días. Sí, como volar, por ejemplo. Imagínate ver a las aves y soñar que estás con ellas allá en el cielo. Quizás el sueño de volar haya acompañado a la humanidad desde sus comienzos, pues en todas las mitologías aparecen seres o animales fabulosos capaces de elevarse por los cielos. Leonardo da Vinci fue el primero que abordó el problema del vuelo desde una perspectiva científica. Por desgracia, sus ideas sobre la mecánica del vuelo de las aves resultaban erróneas. Fue el fisiólogo, matemático y físico Giovanni Alfonso Borelli quien describió la anatomía de los pájaros. Además, fue el primero en analizar el movimiento de las alas y la torsión a que se someten durante el movimiento descendente que generan la fuerza de propulsión necesaria para que las aves vuelen. Así, constató que los músculos pectorales de los pájaros alcanzaban 1/6 parte de su peso, mientras que los de los hombres no llegaban a 1/100. La conclusión de Borelli fue muy clara. Los brazos humanos carecen de la fuerza, energía y potencia de los pájaros, y que por más que los agitemos, nunca seremos capaces de mover alas capaces de transportarnos por los aires. Para saber cómo vuelan las aves, vamos a hacer un experimento muy sencillo. Ay, ¿ya estoy listo para la emplumación? No. Solamente vamos a tomar una hoja de papel y vamos a soplar con fuerza sobre el borde. ¿Qué creen que pase? Órale, la hoja se levanta, ¿eh? Al soplar por la parte de arriba de la hoja de papel, haces que el aire que la rodea se mueva más rápido. Esto reduce la presión de aire sobre el papel y ahora la presión de aire que llega por abajo es mucho más alta y crea un impulso. La idea más generalizada de por qué las aves vuelan es que como la parte superior de las alas tiene una mayor superficie, el aire debe viajar una mayor distancia que la que pasa por la parte inferior. Al mover las alas, el aire que circula arriba de estas se mueve más rápido. Así se reduce la presión de la parte superior del ala, creando una fuerza vertical que se llama empuje. Una vez que el ave alcanza la suficiente velocidad, el aire contra el contorno de las alas causa el ascenso. Una vez en vuelo, el aleteo de las aves crea el impulso hacia adelante. El empuje de las alas hacia abajo mantiene el ascenso y la forma de su cuerpo y de las alas minimiza la resistencia del aire, permitiendo que pueda desplazarse horizontalmente con un mínimo esfuerzo. Aunque en los últimos años hemos logrado, con ayuda de la tecnología, crear aparatos que nos permitan volar con el esfuerzo solo de nuestro cuerpo, el esfuerzo y la poca distancia y altitud conseguidas siguen siendo válidos los principios de Borelli. El cuerpo humano no está diseñado para volar. Así que tuvimos que inventar máquinas para hacerlo. ¿Cómo lo hicimos? Vamos con nuestro siguiente invitado. El día de hoy tenemos como invitado al ingeniero en aeronáutica Fausto Humberto Rodríguez Ibarra, que es asesor y consultor independiente y jefe de laboratorio de aeronáutica del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué tal, ingeniero? Bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Estoy aquí con gusto para responder sus preguntas. ¿Nos podría platicar por qué costó tanto trabajo crear una máquina voladora que fuera más pesada que el aire? Esto fue debido a la falta de disponibilidad de materiales. Para poder hacer algo que pueda volar, se requieren de materiales que cumplan ciertas características. Estas características son, número 1, que sean ligeros. Número 2, que sean resistentes. Normalmente estas dos características no se dan juntas.
Puede ser un material resistente, pero va a ser pesado. Puede ser un material ligero, pero va a ser frágil. La idea era buscar y encontrar y poder tener disponible un material que cumpliera estas dos características. Tuvo que pasar un tiempo para poderlo obtener o para poder hacer una combinación de materiales y finalmente lograr esta característica buscada. ¿Cuál fue la virtud del avión de los hermanos Wright? Hablando de esto, de los hermanos Wright, justamente ellos tuvieron la fortuna de poder ya concentrar en un proyecto la habilidad de hacer conjunción entre lo que son los fenómenos físicos, materiales disponibles y la geometría de una aeronave tal como la conocemos hasta nuestros días. Tuvieron esa fortuna, supieron combinar todos esos factores, tuvieron esa gran oportunidad de hacer esa combinación en una aeronave estable, tal y como lo conocemos hasta nuestros días, justamente. ¿Podría decirnos cuáles son los conceptos físicos básicos que hacen que un avión vuele? Los conceptos básicos tenemos que hablar de velocidad. Necesita la aeronave velocidad del viento, me refiero, velocidad de traslación. Necesita la aeronave administrar presiones, distribución de presión de ese viento. Necesita la aeronave conocer su peso, cuánto puede cargar la aeronave desde su propio peso. Necesita la aeronave tener una fuerza propulsiva, una fuerza de propulsión para que la pueda mover. Básicamente son estos conceptos los que se deben de dar para poder administrar bien la física de una aeronave. Cuéntenos un poco de cuáles han sido los avances tecnológicos más grandes que ha tenido la aviación a lo largo de la historia. Volvemos a los materiales. Básicamente es el desarrollo de la aeronáutica, de la aviación, se basa en ingeniería de materiales. Disponer de materiales ligeros, resistentes, que sean flexibles, pero que sean a la vez capaces de soportar grandes cargas, se ha dado a lo largo de la historia de la aeronáutica, comenzando con materiales disponibles en la naturaleza como madera o incluso costillas de ballena para hacer partes de las alas, pasando por el aluminio, que durante muchas décadas fue el material número 1 de uso en aviación, y en nuestros días tenemos materiales compuestos. Son materiales hechos con fibra de carbono, fibra de vidrio, con resinas, con una especie de pegamento en el que se humedece la fibra y se le puede dar forma a la aeronave. Sumado a esto, piezas también para motores. Para que soporten los motores cada vez más altas temperaturas, se requieren materiales que puedan soportar esfuerzos a altas temperaturas, que sean ligeros. Básicamente ingeniería de materiales y, por supuesto, todo esto aplicado a procesos de conformación, avances tecnológicos en máquinas, procesos de manufactura, forma de construir aeronaves y el uso de computadoras para poder diseñar aeronaves cada vez más complejas. Y podría decir que a partir de estos avances, pues, ¿cómo es que han evolucionado los conceptos físico-matemáticos para la construcción de nuevos aviones? Cada vez hay que hacer estudios más a detalle, cada vez hay que hacer estudios más precisos. Por ejemplo, desde los hermanos Wright se tenía ya una superficie alar, se tenía la superficie del ala. Hoy los estudios son a nivel casi microscópico. ¿Cómo interactúa la piel que cubre a esa superficie alar con el flujo que la está bañando? El flujo se va a adherir, se va a desprender, el flujo va a generar turbulencia. ¿Cómo interactúa a ese nivel? Es lo que actualmente se tiene. Para eso se utilizan modelos matemáticos que se programan en computadoras de alta capacidad y pueden imitar el flujo de aire que baña a la superficie del ala. Estos avances tecnológicos han hecho posible que las aeronaves sean extraordinariamente eficientes. Un estudio a nivel detalle, absoluta y completamente detalle en cada una de los centímetros cuadrados que forma la superficie del ala. Ingeniero, muchas gracias por esta parte de la entrevista. Vamos a volver con usted en un momento y no se vayan porque vamos a seguir hablando de aerodinámica. Como podemos ver, los mismos principios que rigen el vuelo de las aves lo hacen en el vuelo de los aviones. Claro, tiene que ver con la aerodinámica. Todos estamos rodeados de una capa de aire cuyas propiedades han sido descritas por científicos como Isaac Newton, Daniel Bernoulli y Leonard Euler. La aerodinámica estudia los efectos de la capa de aire cuando ésta o el objeto se mueve. Gracias al estudio de la aerodinámica se ha podido aprovechar la fuerza del aire, por ejemplo, en el diseño de aspas, de autos. Y desde luego en el diseño de vehículos voladores.
Oye, ¿también podría ser un origami? Elemental, amiga, pero tiene que ser un diseño especial que siga con los principios de la aerodinámica y que eso le permita volar. ¿Cómo se podría mejorar un avión de papel? Vamos a preguntarle a nuestro invitado. Continuamos con el ingeniero Fausto Humberto Rodríguez Ibarra. Ingeniero, ¿nos podría platicar cómo fue que se crearon los modelos matemáticos para describir el flujo de aire que pasaba por las alas de los aviones en vuelo? Básicamente, primero fue el imitar a las alas de las aves. Primero fue por observación directa. La idea era entender cómo bañaba el flujo de aire a una superficie, empezando con el ala de un ave, y hacer un acto de imitación, primero con el ala batiente, primero batir alas. Se dieron cuenta que eso no funcionaba y se consideró imitarlas, pero en el acto de planear, de dejar las alas fijas y de poder observar las fuerzas involucradas en ese momento. A partir de ahí dio inicio lo que es la investigación en la aviación, lo que es la investigación en la aeronáutica, que dio origen a la aviación tal y como la conocemos hasta nuestros días. ¿Podría decirnos cómo es que vuela un avión de papel? ¿Cuáles son las 4 fuerzas involucradas en el vuelo de los aviones? Básicamente, el avión de papel se rige bajo las mismas leyes que un avión real. Básicamente son fuerzas involucradas. Tenemos un avión de papel y tenemos que va a tener un peso, la fuerza debida a la gravedad. Tenemos que van a producir sus alas sustentación, representada por L. Tenemos que va a haber una oposición al movimiento, esta fuerza de resistencia al avance. Y tenemos que va a haber una fuerza que lo va a impulsar, que puede ser el propio movimiento de la mano, y en un acto de planeo puede ser una componente de su propio peso. Básicamente son estas fuerzas, 4 fuerzas involucradas. ¿Qué factores particulares podría decir que tiene un avión de papel que no tiene un avión real? Básicamente, como mencionaba, esta es la tracción que producen los motores. En el caso del avión de papel, no tenemos motores, solamente es un impulso inicial. Por lo tanto, si yo hago un análisis específico de lo que es el avión de papel con el impulso inicial, solamente actuando la fuerza debida al peso, este peso va a tener una proyección aquí. Esta proyección es la que lo va a impulsar. Hay otra proyección acá del peso. Tenemos 2 componentes de una fuerza, descomposición de fuerzas, lo que se aprende en física básica. Tenemos la fuerza de sustentación y la fuerza opositora. Esta fuerza, componente de su propio peso, es la que lo va a comenzar a impulsar en compensación de no tener motor. El avión de papel no tiene motor, pero su motor, entre comillas, digamos, es la componente de su propio peso, la que lo va a hacer seguir moviéndose después del impulso inicial. Ya para terminar con esta entrevista, ¿podría decirnos cuál es la importancia de diseñar aviones de papel para la ciencia? Pues básicamente es esto: el comenzar a atraer personas que se interesen por el estudio básico de estas fuerzas. El caso es comprender primero estas fuerzas para después comprender fenómenos más complicados. La función que tiene un avión de papel es el de atraer personas, es el de generar curiosidad, el de generar el gusto por ver algo volar y la idea intuitiva de decir quiero aprender más para desarrollar situaciones de mayor complejidad. Justamente el avión de papel recluta a los futuros ingenieros en aeronáutica, a los futuros especialistas en aeronáutica, a los futuros especialistas en aviación. Justamente para eso es el avión de papel. Ingeniero, muchísimas gracias por esta entrevista y volvamos al programa para seguir hablando de los increíbles aviones de papel. Existe mucha especulación acerca de dónde surgieron los primeros aviones de papel. Los investigadores afirman que surgieron en Japón o en China. Otros afirman que fueron inventados por Leonardo da Vinci o Benjamin Franklin. El primer registro del diseño de un dardo hecho de papel fue en 1893 en un libro británico de deportes y pasatiempos, 10 años antes de que volara el primer avión. Hoy en día se hacen varias competencias a nivel mundial de lanzamiento de aviones, buscando el avión que más tiempo permanezca en el aire.
Actualmente, el récord de permanecer en el aire lo tiene el avión The Sky King de Takuo Toda, que permaneció en el aire 27.6 segundos. Vamos a enseñar los pasos para elaborar el avión que posee el récord mundial de distancia llamado Susan, por su diseñador John Collins. El 26 de febrero del 2012 voló 69.4 metros de mar. Un montón. Sí. Necesitamos una hoja que mida 21.6 centímetros por 27.9, que es aproximadamente lo que mide una hoja tamaño carta. Se dobla una de sus esquinas hasta el lado contrario. Tomamos una de sus esquinas y la doblamos de tal forma que el lado superior coincida con el lado más largo. Hacemos lo mismo del otro lado. Se dobla una de las esquinas hasta la diagonal que se haya marcado. Si se fijan, se ha formado una X. Tomamos una de las esquinas y doblamos sobre la diagonal, dejando un espacio de 1 o 2 milímetros para facilitar los doblajes posteriores. Realizamos el mismo doblez del otro lado, procurando dejar el mismo espacio entre el largo de la hoja y la diagonal que dejamos en el paso anterior. 1 o 2 milímetros es suficiente. Ahora, tomamos una de las esquinas y realizamos los mismos dobleces que los pasos anteriores, solo que esta vez los dejamos así, un lado sobre el otro. No importa realmente cuál quede arriba del otro. ¿Ok? Vamos a tomar la punta del avión desde el punto donde se cruzan los dos dobleces inferiores y la doblamos. En la parte delantera del avión hay una línea que termina en 2 esquinas. Tomamos esas 2 esquinas y las doblamos para que coincidan en medio formando una línea recta. Doblamos ahora nuestro avión por la mitad, dejando los dobleces que hemos hecho en la parte de afuera. Muy bien, ahora vamos a doblar las alas. Imagina una línea diagonal que parte a un par de milímetros de la punta, pasa por el punto donde coinciden los dobleces y llega hasta la cola. Vamos a realizar ese doblez por los dos lados. Y ya nos están quedando las alas, Didmara. Ahí vamos, ahí vamos. Del otro lado. Ahí está. Muy bien. Ahora, utilizando nuestro transportador, vamos a analizar el ángulo de las alas de nuestro avión. Los medimos y deben estar aproximadamente como a 155 grados de esta forma. Para mejorar su capacidad de vuelo, podemos poner pequeños pedazos de cinta adhesiva en la parte inferior del ala, así como en la cola. Listo. Muy bien, quedaron muy bien pegadas las alas y la parte trasera de la cola. Susan puede volar tan lejos porque es el avión de papel que mejor optimiza la sustentación. Al lanzarlo, gracias a la ubicación de su centro de gravedad, el aire empieza a pegarse más y más atrás del ala. Por la disposición de la punta y el ángulo de las alas, logra formar un flujo suave de aire, lo que le permite ir a mayor velocidad.
De esta manera, aprovecha a lo máximo el impulso cuando éste se ha acabado. Gracias al tamaño y a la forma de las alas, crea un flujo laminar de aire que le permite planear durante más tiempo, permitiéndole un ángulo de aterrizaje mucho más suave. Tal y como ocurrió cuando rompió el Campeonato Mundial de Distancia. Órale, y todo esto con unos cuantos dobleces, ¿eh? Elemental. Si el diseño de aviones es todo un arte, o bueno, toda una ciencia. La aerodinámica nos ayuda a diseñar vehículos terrestres y aéreos que nos permiten mayor ahorro de energía al oponer menor resistencia al viento. Además de tener aplicación en la arquitectura y en el diseño de programas y modelos matemáticos más precisos para predecir el clima, solo por poner algunos ejemplos. Pues ya nos vamos. Recuerden visitarnos en jovenesencasa.c.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube. ¡Adiós! ¡Adiós!